Tengo tumores en el cuello, en las dos carótidas derecha e izquierda, cada vez crece más, está gigante y no pueden operarme ni hacerme biopsia por la carótida. Y tengo metástasis en los pulmones, está vascularizado. Bueno, para que vos tengas tumores en las carótidas, tuviste que haber vivido sí o sí un conflicto biológico de desvalorización, ¿sí? En este caso estamos hablando de una desvalorización en términos intelectuales, ¿sí? Una desvalorización de vos mismo, es decir, sentir que no sos capaz, que no estás a la altura de la circunstancia, que no das la talla mentalmente, que no puedes resolver algo, que tu pensamiento no sirve, que no te llega el oxígeno al cerebro, simbólicamente hablando. No me siento apto, ¿sí? No estoy a la altura de la situación. Y tenemos que entender que nuestro cuerpo tiene órganos, tiene tejidos que derivan del mesodermo nuevo, y están controlados por la sustancia blanca, y están, digamos, o tienen la función, o están diseñados para darte una estructura, un soporte, un sostén, para que vos tengas un rendimiento determinado, un desempeño en funciones biológicas específicas, ¿sí? Y te puedas adaptar al entorno al que estás, y cuando vivís un conflicto de desvalorización en ese área específica, tu cuerpo sí o sí va a responder biológicamente con una adaptación. ¿Qué va a pasar en la fase activa? Mientras estás viviendo ese estrés, esa preocupación, esa angustia, esa desvalorización, lo que ocurre es una necrosis, hay una pérdida de tejido en la íntima de la arteria, digamos, que se está adaptando, en este caso en las arterias carótidas, ¿sí? Como si el cuerpo redujera la estructura porque siente que eso no está siendo útil o no está siendo suficiente, o que esa estructura a nivel de arteria no me sirve. Y cuando más intenso y prolongado es ese conflicto que estás viviendo, mayor va a ser esa pérdida de tejido, esa adaptación, ¿sí? Luego, cuando el conflicto se resuelve, cuando bajas el estrés, o cuando cambia la percepción de esa situación que estás viviendo o de cómo la estás interpretando, vas a entrar en una fase de reparación, donde tu cuerpo va a tener que reconstruir sí o sí todo ese tejido perdido, con una proliferación celular, inflamación, aumento del volumen, ¿sí? Lo que en medicina convencional se lo denomina tumor o crecimiento benigno, pero en realidad es un proceso de reparación biológica, ¿sí? Obviamente que está acompañado de hinchazón, inflamación, dolor, cambios en la arteria, ¿sí? Van a participar bacterias en la fase de reparación, con depósito de sustancias como colesterol, calcio, para poder reforzar esa zona, esa estructura. Ahora bien, cuando te dan el diagnóstico, como por ejemplo tenés tumores en las carótidas, o no se puede operar, o no podemos biopsiar, o lo que sea, eso puede generar un impacto biológico y emocional muy fuerte, ¿sí? Lo que desde este enfoque se llama conflicto de diagnóstico. Vivís otro DHS. Y como culturalmente el cáncer está asociado o está vinculado a la muerte, ese shock va a activar un miedo profundo a morir. Y ese miedo biológicamente va a impactar en los pulmones y va a generar nódulos, ¿sí? El crecimiento de los alvéolos pulmonales, ¿sí? Para optimizar, para aumentar la función de los pulmones. Pero no es una metástasis, ¿sí? Que viaja de las arterias carótidas al pulmón, ¿sí? Sino que es una respuesta simultánea a un nuevo conflicto biológico, a ese miedo a morir. Entonces, lo importante acá es que vos comprendas que no es algo que se desparrama sin sentido, o que se desparrama, sino que cada tejido responde a un tipo de vivencia específica. Y en este caso estamos hablando de una vivencia, por un lado, de desvalorización intelectual, que está asociada a las carótidas, y por otro lado a un miedo a morir ligado a los pulmones, ¿sí? Son dos programas biológicos distintos, activados por dos conflictos biológicos diferentes, que se pueden abordar cuando empezás a darte cuenta, a tomar conciencia de qué estás viviendo, cómo lo estás percibiendo, cuál es la interpretación de la realidad que vivís, cómo lo estás procesando, ¿sí?
esa vivencia, esa historia emocional. ¿Sí? Son varios factores a tener en cuenta, ¿sí? En ese síntoma, ¿sí? Pero sí tenés que tener en cuenta a qué situación tu biología decidió adaptarte de esa manera, ¿sí? Que logres ir a buscar ese conflicto biológico, que lo identifiques, te fijes si ya lo resolviste, si estás recayendo en el conflicto, si hay rieles que te conectan a esa situación, a ese evento, como para que vos puedas tomar conciencia, te quedes tranquilo de que tu cuerpo no está fallando, no te está queriendo atacar, sino que todo lo contrario. Tu cuerpo o la biología del ser humano no va a invertir energía en algo que no tenga una funcionalidad determinada o en algo que garantice la supervivencia del ser humano. ¿Está? Por lo tanto, lo que estás viviendo es una adaptación a un conflicto biológico que viviste, determinado. Por lo tanto, esta enfermedad o esta adaptación es una oportunidad que te está dando la vida para que corrijas algo que tenés que corregir, que tomes conciencia, te des cuenta y luego continúes con tu vida. ¿Sí?